Imagina esto. Quieres simular el impacto de, no sé, una nueva política económica, o el trazado de una línea de metro, o algo muy actual, la propagación de un virus en una ciudad. La pregunta es, ¿por dónde empiezas? Necesitas una población virtual, ¿verdad? Un mundo espejo que sea un reflejo casi perfecto del real. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo cómo los científicos construyen precisamente esos mundos espejos a partir de simples datos de un censo. Nos vamos a sumergir en un artículo de Floriana Gargiulo y su equipo que se titula Un enfoque iterativo para generar poblaciones de hogares estadísticamente realistas. Y el desafío, la verdad, es fascinante, porque partimos de estadísticas generales. No tenemos datos de cada persona. Entonces, ¿cómo pasamos de saber cuánta gente de 30 años hay y cuántos hogares de 3 miembros existen a crear una familia concreta? Una familia realista que respete todas esas cifras a la vez. Precisamente. Es que ese es el núcleo del problema. Los datos del censo, digamos que vienen en silos. En compartimentos separados. Exacto, estancos. Por un lado tienes la pirámide de edad de la población, ¿vale? Y por otro, la distribución de tamaños de los hogares. El reto es cómo cruzas esa información para que todo encaje. Es como un puzzle, pero un puzzle computacional enorme. El objetivo de este estudio es justo ese: encontrar un método que sea eficiente para construir esa población sintética, ese gemelo digital, sin que se nos descuadre ninguna estadística. Vale, pues vamos a desgranarlo. El artículo arranca fuerte, la verdad, mencionando aplicaciones de un impacto tremendo. Hablan de estudios de tráfico, de la difusión de epidemias. De hecho, citan explícitamente el SARS y el H1N1. Y el análisis de políticas públicas, claro. Para todo eso, necesitas modelos de simulación que sean muy potentes. Y aquí distinguen dos grandes enfoques. Por un lado, lo que llaman la microsimulación. Que eso viene a ser como trazar trayectorias de vida individuales. Eso es. Se calculan las probabilidades de que una persona se case, se jubile, tenga un hijo y se proyecta su vida. ¿Y el otro enfoque? El otro son los modelos basados en individuos o IBMs. Estos ya son más complejos. Aquí los individuos no solo siguen su camino, sino que interactúan entre ellos y con su entorno. Generan dinámicas mucho más ricas. Más realistas. Entiendo. Pero en ambos casos me imagino que el punto de partida es absolutamente crucial. Si la población inicial con la que alimentas el modelo no es realista, pues las predicciones que salgan de ahí no valdrán nada. Es que es la base. Claro. Es como construir un rascacielos sobre cimientos torcidos. Da igual lo sofisticado que sea el edificio, se te viene abajo. Justo. Por eso, este primer paso es tan importante. Y aquí es donde los autores empiezan a proponer soluciones. Y es muy interesante ver el proceso de ensayo y error. El primer intento, que ellos llaman algoritmo 1, es la solución más obvia. La fuerza bruta. La fuerza bruta, exacto. La idea es simple: generar todas las combinaciones posibles de hogares que te puedas imaginar. Un hogar de una persona de 80 años, uno de 2 personas de 30 y 32, uno de 4 de 40, 38, 10 y 5 años. Para un momento. Todas las combinaciones posibles. Eso no es solo una cantidad de datos demencial. Es que implica que el modelo está considerando como posibles escenarios, un hogar con 10 personas de 90 años. O una pareja de 20 con un hijo de 18. Claro. Son combinaciones absurdas que una persona descartaría al instante, pero el modelo de fuerza bruta las tiene que computar todas. Justo ahí está el problema. Es que es computacionalmente inviable. Pero, oye, incluso si tuviéramos un ordenador cuántico capaz de manejarlo, hay un fallo conceptual mucho más profundo. Y esto es una lección clave, yo creo, sobre el Big Data. La fuerza bruta no siempre es la respuesta. Un modelo que es correcto en promedio puede ser catastróficamente erróneo en la única instancia que tú necesitas. Es el ejemplo del río, ¿no? La profundidad media es 1 metro, pero hay un foso de 10 metros en medio. Exacto. Si intentas cruzarlo a pie, te ahogas. Para una simulación, solo te importa el resultado que usas, y tiene que ser preciso. Con este método, una única simulación podría darte una ciudad virtual sin ancianos o sin niños, simplemente por azar. Y eso la invalida por completo. Entendido. La fuerza bruta es un callejón sin salida. Una trampa de promedios. Así que imagino que el siguiente paso lógico es intentar ser un poco más quirúrgico. Pues sí. En lugar de generar combinaciones infinitas, quizá empezar con las personas que sabes que existen de verdad. Y esa es exactamente la lógica del algoritmo 2. Es un paso adelante, claro. Se empieza con una lista de individuos reales, extraída directamente del censo, con sus edades exactas.
tienes una lista que dice hay 50 personas de 1 año, 52 de 2 años, etc. Así que la pirámide de edad de tu población sintética es perfecta desde el principio. Ese frente, digamos, ya lo tienes cubierto. Me pregunto si no estás simplemente trasladando el problema a otro sitio. Ahora el reto no es tener las piezas correctas, sino conseguir que todas encajen en el puzzle sin que te sobren algunas al final. Has dado en el clavo. Totalmente. El problema se desplaza. Aunque tengas la lista de individuos correcta, para saber cómo agruparlos, sigues necesitando generar todas las combinaciones posibles de hogares para calcular sus probabilidades y luego ir gastando a los individuos de tu lista. O sea que mantienes el problema computacional del primer algoritmo. Lo mantienes. Y lo que es peor, al final del proceso te pueden sobrar individuos que no encajan en ningún sitio. Imagina que te quedan, no sé, 3 personas de 85 años y solo te quedan por crear hogares de parejas jóvenes. Se quedan huérfanas. Se quedan huérfanas, fuera del sistema. No las puedes colocar. Entendido. Tienes las piezas correctas del puzzle, pero un método de montaje que te deja piezas sueltas. Y aquí es donde llega la solución del artículo. El algoritmo 3, donde la cosa se pone realmente interesante. Es como si en lugar de intentar meter a presión un grupo de personas en un hogar, el algoritmo construyera el hogar pieza a pieza. Sí. Asegurándose de que tiene cada ladrillo antes de poner el siguiente. Esa es una analogía perfecta, es un cambio de paradigma total. En lugar de construir y luego verificar, verifica mientras construye. Empieza con una pregunta grande. Necesito un hogar de 4 personas, elegidas según la probabilidad. Y luego, para cada miembro, desde el cabeza de familia hasta el último hijo, hace una pregunta muy concreta. Vale, necesito un cabeza de familia de, digamos, 42 años. ¿Tengo en mi lista a un hombre de 42 años? ¿Y si la respuesta es sí? Si es sí, perfecto, lo reserva temporalmente. Ahora tengo a una mujer de 39 para ser su pareja. Y el momento clave es que si la respuesta es no, no sigue adelante. Aborta la misión. Tira todo el intento a la basura y empieza de cero. Es esa capacidad de abandonar camino sin salida al instante lo que lo hace tan eficiente. O sea, que es como montar un mueble de IKEA. Si llegas al paso 3 y te das cuenta de que te falta el tornillo específico que necesitas, no sigues montando a lo loco con la esperanza de que aparezca. Justo. Deshaces el paso 2, devuelves las piezas a la caja y pruebas a montar otra cosa. Justo eso iba. Esa capacidad de dar un paso atrás es lo que en informática se llama backtracking. Si se encuentra un callejón sin salida al buscar al cónyuge, el cabeza de familia de 42 años que habíamos reservado vuelve a la lista general, disponible para otro intento de hogar. ¿Y lo mismo con los hijos? Lo mismo pasa con los hijos. Se van añadiendo uno a uno, comprobando la disponibilidad en la lista en cada paso. Solo cuando todos los miembros han sido encontrados y reservados, el hogar se da por creado definitivamente, y esos individuos se retiran de la lista. Este proceso, que llaman iterativo semiestocástico, es matemáticamente equivalente a los otros, pero, vamos, infinitivamente más rápido. Es una solución muy elegante para construir los hogares, digamos, estándar. Familias nucleares, personas solas, parejas. Pero intuyo que la realidad siempre es más compleja. ¿Qué pasa cuando el algoritmo ya ha creado todos los hogares fáciles y todavía queda gente en la lista? Ahí es donde el modelo muestra sus costuras, sí. Al final del proceso, cuando ya se han creado casi todos estos hogares fáciles, siempre queda un resto de individuos, personas que por sus edades no encajan en las estructuras que quedan por rellenar. Y para no dejarlos huérfanos como en el algoritmo 2, Proponen una solución pragmática. Los agrupan al azar en lo que llaman hogares complejos. hogares complejos. Suena un poco a cajón desastre, ¿no? A una categoría para todo lo que no se sabe dónde meter. Y lo es. Es un parche necesario y una admisión honesta de las limitaciones del modelo, pero un parche al fin y al cabo. Introduce un elemento de aleatoriedad pura en una parte de la población. Pero esto es más que un simple detalle técnico, me parece a mí. Al llamar complejo a todo lo que no es una familia nuclear, el modelo está, de alguna manera, declarando su propia ceguera. Invisibiliza estructuras sociales que son muy reales, pisos compartidos por estudiantes o trabajadores, comunas. Familias extensas. Claro.
Agruparlos al azar es admitir que para el modelo esas personas no tienen una lógica social interna que se pueda replicar. Ese es el punto exacto. Y es una honestidad que se agradece en el artículo, la verdad, pero nos alerta de que la realidad que construye este espejo digital tiene puntos ciegos. Funciona de maravilla para la norma estadística, para el hogar más común, pero relega la excepción, la diversidad de la convivencia humana, a un cajón desastre estadístico. Es la mejor solución que encontraron con los datos que tenían, pero nos recuerda que el mapa no es el territorio. Exactamente. Una limitación importante a tener en cuenta. Bueno, una vez que tienen el algoritmo con sus fortalezas y sus parches, hay que ponerlo a prueba. Para ello, generaron la población de 2 municipios de Auvernia, en Francia, Brest y Villerribe-sur-Allier, y compararon sus poblaciones artificiales con los datos reales del censo de 1990. ¿Qué tal funcionó? Pues los resultados son muy, muy reveladores. El primero, la distribución de edad del cabeza de familia. Se ve en la figura 9 del artículo. El ajuste es casi perfecto. Un calco. Sí, la curva de la población artificial es un calco de la real. Es un buen comienzo, aunque este era un dato que el algoritmo usaba directamente. Así que, bueno, era de esperar que saliera bien. Vale, el modelo sabe copiar bien lo que le enseñan. La prueba de fuego es ver si genera realismo en aspectos que no ha copiado directamente. Y esa es la segunda prueba, en la figura 10, el número de hijos por familia. Y aquí está lo interesante, porque usaron datos para la comparación que no se habían introducido en el algoritmo. Era una prueba a ciegas. Totalmente. Y la superó con nota. El número de familias sin hijos, con un hijo, con 2, etc., en la población artificial es muy, muy parecido al real. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque demuestra que el modelo tiene poder predictivo. No solo replica los datos de entrada, Eso es. sino que las reglas internas que sigue para construir las familias son tan robustas que generan otras características de la realidad de forma emergente, como un efecto secundario no programado. Precisamente. Esa es la validación definitiva de la lógica interna del algoritmo. Demuestra que no es un mero ejercicio de ajuste de curvas, sino que captura parte de la dinámica subyacente de cómo se forman los hogares. Fantástico. Pero no todo es perfecto, me imagino. Mencionabas que los resultados serán reveladores. Cierto. El tercer resultado, en la figura 11, es donde la cosa se complica. Comparan la tipología general de los hogares. ¿Qué porcentaje son personas solas, parejas sin hijos, parejas con hijos? Y aquí sí que se ven diferencias notables entre el modelo y la realidad. Vaya, A primera vista podría parecer un fallo del algoritmo. Por ejemplo, genera una proporción de parejas con hijos distinta a la que muestran los datos de comparación. vaya, eso parece un problema serio. Si la estructura general de los hogares no coincide, la utilidad del modelo para simular políticas sociales, por ejemplo, quedaría en entredicho. Podría parecerlo, sí, pero los propios autores lo aclaran, y es una lección metodológica crucial. El problema no está en el algoritmo, Ah, ¿no? ¿Dónde está entonces? en los datos de comparación. Para esta última prueba usaron estadísticas a nivel nacional de Francia, mientras que los municipios que simularon, Brest y Villerribe, son rurales. Ah, claro. La discrepancia no es un fallo del algoritmo, es un reflejo de una diferencia sociológica real. La estructura familiar de un pueblo pequeño de la Auvernia no es la misma que la de París o Marsella. Claro. Así que el gráfico no está mostrando un error del modelo, sino la diferencia real entre la Francia rural y la Francia metropolitana. Es una lección sobre la importancia del contexto. Esto subraya una moraleja fundamental, la importancia crítica de usar datos locales siempre que sea posible. Siempre. Si alimentas un modelo de un pueblo con estadísticas nacionales, obtendrás resultados sesgados. No es un error del proceso, sino de los ingredientes. Esa es la palabra clave aquí, los ingredientes. Un buen algoritmo con datos equivocados producirá un resultado equivocado, pero coherente, lo cual es casi más peligroso que un resultado que sea obviamente erróneo. Bien, creo que tenemos una visión bastante completa. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? Lo primero, y para mí lo más importante, es el método. Hemos visto un enfoque ingenioso y computacionalmente muy eficiente para un problema que es fundamental en toda la simulación social. ¿Cómo crear una población virtual realista a partir de datos agregados? Exacto. La clave es ese proceso iterativo, esa construcción paso a paso con la capacidad de dar marcha atrás si un camino no lleva a ninguna parte.
Es una solución elegante a un problema muy, muy enrevesado. También hemos visto que es un modelo adaptable. Los autores mencionan que se podría extender fácilmente para incluir más variables. Imagino que el principio sería el mismo. Si quieres añadir género, nivel de estudios o profesión, solo necesitas tener las estadísticas y añadirlas como un control más en cada paso. Claro. Y al final, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el significado profundo de este trabajo tan técnico? Pues significa que la fiabilidad de los modelos que ayudan a los gobiernos a tomar decisiones De decisiones importantes. importantísimas sobre dónde poner un hospital, qué efecto tendrá una ayuda fiscal o cómo gestionar una pandemia. Todo eso depende críticamente de la calidad de su punto de partida. Este trabajo, que parece tan abstracto, es en realidad una pieza clave en la maquinaria que construye esas herramientas para tomar decisiones más informadas. Social. Todo este algoritmo se basa en el concepto de familia nuclear típico de las sociedades occidentales. Una persona sola, una pareja, con o sin hijos. Sí. Pero, ¿cómo se adaptaría este enfoque a culturas donde la estructura del hogar es radicalmente distinta? Pensemos en sociedades donde varias generaciones o familias ampliadas viven juntas bajo el mismo techo. Es una pregunta muy pertinente. El método de cabeza de familia, luego pareja, luego hijos, se quedaría completamente corto. Habría que rediseñar la lógica desde cero. Se quedaría obsoleto. Y esto plantea una cuestión fundamental para el futuro de la modelización social. ¿Qué sesgos culturales invisibles podríamos estar introduciendo en nuestros modelos predictivos sin ni siquiera darnos cuenta? Claro. Al aplicar un algoritmo diseñado en Francia a una estructura social de, por ejemplo, la India rural o una comunidad indígena en América Latina, podríamos estar imponiendo una visión del mundo que distorsiona la realidad desde el primer paso. Y eso podría llevar a predicciones y políticas potencialmente erróneas. No es una crítica al modelo, ojo, sino un recordatorio de que cada modelo es un producto de su contexto. Con esa pregunta tan importante sobre los límites de nuestros modelos, lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.